Buenas tardes. Nueva sesión telemática de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote para tratar sobre el tema de la guerra de Ucrania, una de las cuestiones de mayor trascendencia y más actualidad que tenemos hoy en nuestro mundo. La idea de terremotos sucesivos, aunque estamos intentando que de alguna manera podamos pensar que se trata de un nuevo orden mundial, pero es una expresión a todas luces, pues exagero que el momento actual es de cambios continuos, casi día a día, ¿no? Bien, en el problema de Ucrania entendemos que se reflejan las radicales novedades que están sucediendo en nuestro mundo y que por tanto pues merece una atención, pero sabiendo que a lo mejor dentro de 24 horas, un día, una semana, un mes, pues la situación va a ser harto cambiante con respecto a la que tenemos hoy, ¿no? Bien, con esta introducción, pues dejar claro, digámoslo así, ya que va a quedar grabado, que estamos a día 10 de marzo de 2025, es decir, más o menos en torno a unos, bueno, pues 40, 50 días después del cambio en la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Y en este marco, como viene siendo costumbre, pues intentamos que tres miembros de la academia vayan aportando pues unos diferentes aspectos del problema en el que nos encontramos. Así, pues Manuel Medina, largas temporadas, varias legislaturas en el Parlamento Europeo, pues es el que trata la versión perspectiva geopolítica que llamamos. Nuestro teniente general Juan Antonio Carrasco trata de la perspectiva militar y en esta ocasión Juan Jesús González Torres, pues un ilustre personaje dedicado a la reflexión, aparte de su gran tarea empresarial, pues va a hablarnos de la perspectiva ética. Bien, pues con este fondo vamos a comenzar, como es frecuente ya en nosotros, por Manuel Medina, que nos ofrezca la perspectiva geopolítica. Cuando quiera, Manuel. Bueno, están hablando de terremotos. El epicentro del terremoto está hoy en Wall Street, la bolsa de Nueva York. La bolsa de Nueva York se está hundiendo a toda velocidad. Las acciones de las diferentes compañías en los diferentes mercados que hay, de NASA, que tal, se están viniendo abajo, incluyendo las famosas acciones de Trump mismo. Con lo cual, la impresión que estoy sacando hoy, después de pasarme una hora viendo la información procedente de Estados Unidos, es que Estados Unidos está a punto de disolverse. Hablan ustedes de la era Trump. La era Trump podría durar 3 o 4 días más, porque la economía norteamericana no puede resistir las cantidades de barbaridades que ha hecho el señor Trump desde que ha asumido la presidencia. Le ha declarado la guerra a casi todo el mundo. A Finlandia, perdón, a Dinamarca, a Canadá, a México, a la América Latina, a todo el mundo. Y en este momento se está produciendo diríamos, la respuesta a las medidas adoptadas por Trump contra las exportaciones norteamericanas. Con lo cual, por un lado, las exportaciones norteamericanas se vienen abajo y por el otro, se está produciendo una situación de inflación galopante para un señor que vino con un programa de acabar con la inflación. La devaluación del dólar es total. Ha pasado a ver esta semana, prácticamente ha perdido prácticamente un punto con respecto al euro. Y se encuentra en una situación absolutamente diferente. Esto explica que en este momento, pues Estados Unidos esté abdicando de su papel como líder de la gran coalición de países occidentales. La Unión Europea está tratando de suplir los defectos de la economía norteamericana, mantiene una economía todavía equilibrada y garantizada. Las acciones europeas se mantienen relativamente bien, aunque también los mercados europeos están sufriendo la crisis. Y desde el punto de vista militar, la Unión Europea está tratando de movilizar los recursos después de la reunión del jueves pasado, en la que se acordó una inversión de miles de millones de dólares para poder compensar la falta de ayuda norteamericana. Eso lo ha aprovechado Rusia. Rusia estaba prácticamente fuera de combate con las últimas noticias que teníamos, que ya prácticamente había perdido ya, después de haber perdido el Báltico, había perdido el Mar Negro, había perdido también Siria. Con lo cual, Rusia ahora aprovecha la ocasión para recuperarse. Y en esta coyuntura, pues
hay la reunión más importante que hay, es la reunión de los Estados Unidos y Ucrania en Arabia Saudita para tratar de compensar la situación en la que se encuentran. La falta de información a los servicios de Ucrania, la discontinuidad de la ayuda americana, con lo cual en este momento la cosa nos cae a nosotros. Es decir, en este momento los que estamos realmente amenazados en primer lugar somos los europeos, porque evidentemente si Putin sale adelante en la guerra de Ucrania, los siguientes van a ser otros países europeos, los países bálticos y países próximos a la frontera como Rumanía o como Hungría, con lo cual la situación es prácticamente dramática en este momento para nosotros. Nos hemos quedado sin el aliado norteamericano, que está absolutamente enloquecido, no tiene nada que ver. Yo no creo que haya ni siquiera una política clara a este respecto. Estados Unidos ha perdido el norte, no hay una política norteamericana con respecto a la situación actual. La Unión Europea no tiene unas estructuras militares y políticas en marcha, con lo cual el peligro para nosotros es realmente real en este momento. Pero bueno, como sobre el terreno el general Carrasco tiene más información que yo, le paso casi para que ustedes puedan disfrutar de la información que les puede dar. Yo, lo que es de Estados Unidos es caos. Muy bien, pues muchas gracias, Manuel. Juan Antonio, a ver, le das a compartir. Ahí está. ¿Se ve? Muy bien, perfecto. Bueno, pues efectivamente estamos en un terremoto y, bueno, en este momento, pues yo diría que ese terremoto está más afianzado de lo que podemos ver y que quizás estamos trabajando un optimismo de que esto va a durar poco porque la verdad que se están tambaleando muchas estructuras. Cuatro pinceladas rápidas para dar tiempo luego al diálogo sobre el orden mundial, que yo estoy en la idea de que está cambiando y ahora daré unas ideas de por qué está cambiando. ¿Qué está pasando en la Unión Europea? Para mí, la Unión Europea está dormida desde hace mucho tiempo y todavía no se ha despertado. El vínculo transatlántico que está en un peligro inminente y ya veremos a ver qué pasa con la OTAN. Y entre todo esto, pues España, que es donde vivimos y de qué nos puede afectar. Yo creo que existe una quiebra absoluta del orden mundial liberal en este momento. Por mucho que digamos, aquí no hay una idea clara de dónde estamos, hacia dónde vamos, y sí las ideas, las acciones para influir de determinado señor como el presidente Trump en este proceloso orden que nos encontramos. Además, este orden está más enfocado a la competencia que a la cooperación. En una anterior conferencia hablé de los dos tipos de orden, uno basado en normas, basado en regulaciones y otro basados en el poder, en la economía, en el armamento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, está claro que esa cooperación que nos ha acompañado durante décadas, pues entraba ahora mismo en una competencia absoluta. La cuestión es, y vuelvo a insistir en el tema, donde nos encontramos los europeos, porque indudablemente con este nuevo orden este solamente funciona para uno, pero no para otros. O dicho de otra manera, otro vamos a recoger las migajas, o dicho de otra manera, llegará el maremoto tarde o temprano. Por supuesto, el vínculo transatlántico está ahora mismo en una grave situación de crisis. Hay que tener en cuenta que la OTAN son 32 países, hasta el momento, hasta que Trump tomó posesión, existía una estructura de OTAN bastante eficiente. Alguien dijo que si la OTAN no existiera, habría que inventarla, y la OTAN ha sido un éxito como organización durante décadas también, pero indudablemente los ataques que desde Estados Unidos se está llevando a la misma OTAN, pues con aquello de América primero y la economía de Estados Unidos por encima de todo, pues indudablemente está dando un gran grado de preocupación en todo lo que es el vínculo transatlántico. Y bueno, ahí seguimos. Luego nos encontramos en un nuevo, creo yo que nos encontramos en un nuevo desorden unilateral. Y que además ese desorden tiene varias facetas. Es un desorden, una nueva carrera de armamentos. Aquí de repente nos hemos lanzado, parece que hemos tomado conciencia del peligro y parece que estamos despertando cuando realmente se estaba avisando de este tema durante mucho tiempo.
Han sido 3 años de la guerra en Ucrania, desde la invasión, saltando cualquier norma de Estado de Derecho por parte de Rusia, y ahora queremos actuar y pensar que tenemos que invertir millones y millones de euros, cuando realmente para tener un armamento adecuado para hacer frente a Rusia de futuro, pues indudablemente va a tener que pasar mucho tiempo. Europa está en guerra, ahí estoy completamente de acuerdo con don Manuel. O sea, es que tenemos la guerra a la puerta de casa y indudablemente si Ucrania pasa bajo el rodillo tanto de Rusia como de Trump en estos momentos, pues indudablemente vamos a tener esa guerra muchísimo más cerca, pero no es una guerra solamente de tipo de seguridad y defensa, sino también económica y muchas más. Y ahí estamos, y ahí está España. Es decir, que nos encontramos, yo últimamente estoy leyendo la prensa con mucha atención todos los días, me paso horas enteras leyendo, porque si estamos dormidos en Europa, en España estamos mucho más dormidos todavía. Bien, ¿cuál ha sido la reacción de la Unión Europea ante este nuevo orden mundial? Pues indudablemente decir, vamos a rearmar a Ucrania y a Europa, como si esto fuera tan sencillo. Que estamos hablando de que, oiga, mire usted, pero ¿tiene usted realmente tiempo y dinero para rearmar ahora mismo a Ucrania y a Europa? Porque esto no es la varita mágica que se mueve de un día para otro. El acuerdo de los líderes de la Unión Europea para que esta vale los préstamos de 150.000 millones y los 800.000 millones por otro lado. Bueno, pues Reino Unido lanza su programa, el canciller alemán su otro programa. La primera ministra italiana dice que a lo que se acordó en Londres que no está de acuerdo, no enviar tropas, etcétera, etcétera, y así vamos rodando todo el tema. Pero lo que está claro es que, indudablemente, para que se pueda poner en marcha un plan de emergencia, y esto lo dejaremos luego por si sean preguntas en el coloquio, después de la cumbre que se realizó el 6 de marzo, hablando de que realmente la economía y la burocracia que atenaza a Europa de hace ya décadas también, pues la única manera de poner en marcha todo esto es una relajación de las normas fiscales, la movilización del dinero común de la Unión Europea y la mayor participación del Banco Europeo de Inversiones. Pero no olvidemos que todo esto tiene luego también un precio. Bueno, pues siguiendo con el tema, Europa existe para los europeos. Y mi pregunta es, ¿y fuera de Europa, qué pinta Europa? Es una pregunta que me hago todos los días. A Europa le falta hablar con una sola voz. En estos últimos días, cada uno habla por donde quiere, por donde puede y por lo que le interesa. Por lo tanto, ¿cómo vamos a tener una sola voz para permanecer serios y contundentes ante lo que se nos avecina? Realmente lo que pongo ahí, si no tenemos unidad de voz, no podemos asegurar una unidad de acción. Y esto es así. Y en esa unidad de acción viene el este rearme. Y si no tenemos una sola voz y las industrias europeas y de los diferentes países y los diferentes intereses no están conjuntadas en este tema, ese rearme no va a existir. Porque cada país de la Unión Europea tiene su propia estrategia de seguridad. En la OTAN, pues hay una preocupación evidente en toda la estructura. Ayer estuvimos discutiendo sobre esto y dice, ¿se debilita la OTAN hasta el punto de desaparecer? No creo. No creo que la OTAN se vaya a desaparecer. Sería ya el error inimaginable. Lo que sí es cierto es que la OTAN se ha transformado un tiempo atrás y ahora se tiene que volver a transformar. ¿Por qué? Porque tenemos una parte importantísima de ese vínculo transatlántico que está haciendo aguas continuamente y además con afirmaciones diarias sobre que la OTAN no debiera existir, sobre que hay que eliminarla, porque se ha quedado anticuada, etcétera, etcétera. Yo creo que la OTAN se tiene que transformar. Ahora, ¿cuál va a ser esa transformación? Indudablemente, el pilar europeo de la seguridad y defensa tiene que tener un papel muy importante en la futura OTAN. Por último, España. Últimamente está en boca de la sociedad el tema, en la boca de la sociedad que asiste atónita a las discusiones políticas. Y porque estamos hablando de cuánto debemos gastar, y la pregunta es, no es el 2%, ni el 3%, ni el 4%. Tenemos que gastar aquello que nos asegura nuestra supervivencia, nuestra seguridad y nuestra defensa, cueste lo que cueste. Indudablemente, ese proceso, si ahora mismo el gobierno dijera subo al 2%, nos encontraríamos con 13.000 millones más en las arcas del Ministerio de Defensa que no sabríamos, caballeros, cómo
enfocarlo. ¿Por qué? Porque los programas no nacen tampoco de la noche a la mañana. Por lo tanto, el problema no es gastar más en defensa, que sí que hay que gastar. Y sí que hay que ser consecuente con Europa y sí que hay que ser consecuente con la OTAN. El problema es programar ese gasto y ese dinero. Pero aquí hay una cuestión que es importantísima. El gasto en armamento, la seguridad y la defensa de todos los países nace de este quinteto: política, estrategia, plan, programa y presupuesto. Si en este quinteto la política y la estrategia fallan, mala cosa. El plan, programa, presupuesto se viene abajo completamente. Los valores, los valores de una nación son permanentes. Los conocimientos van variando día a día y no son permanentes. Por lo tanto, si no se tienen unos grandes objetivos estratégicos y una política que acompañe a esos grandes políticos estratégicos, el plan de programación de capacidades, los programas consecuentes y el dinero que hay que gastar no va a ningún lado. Bueno, y con esto, pues yo cierro mis pensamientos y mi línea de acción de esta tarde, dispuesto, por supuesto, a lo que viene detrás, que yo creo que será un enriquecedor o puede ser un gran debate sobre este asunto. Muy bien, Juan Antonio, pues muchísimas gracias. Pasamos a Juan Jesús González. Quita tú, Juan Antonio, debes quitar eso. Ahora tú, Juan Jesús. Sí, se ve la... Ahora, ya está, perfecto, perfecto. Sí. Pues buenas tardes a todos. Después de las noticias de actualidad y las valoraciones que hemos oído, pues mi intervención va a ser muy relajante porque yo me voy a ocupar de las perspectivas éticas y las relaciones causas-efectos en este ámbito no son tan rápidas como las que estamos oyendo en los aspectos militares y geoestratégicos. Yo voy a comenzar mi presentación partiendo de un supuesto que creo que no es fácil de entender en su profundidad, pero al que le dediqué mucha atención para su explicación razonada en el que fue hace ya un año mi discurso de ingreso en esta apreciada academia. Ese supuesto es que todas las personas, seamos o no conscientes de ello, tenemos un interés común y prioritario, que es el progreso de la humanidad. Y esto debe ser, por tanto, el fundamento de una ética humanista basada en la razón, porque es lo que nos interesa a todos. Actualmente, los trascendentales problemas a los que se enfrenta la humanidad tienen tal carácter de globalidad que el más elemental utilitarismo nos aconseja adoptar universalmente una ética que vele por el progreso de toda la humanidad. Hay otras éticas, es decir, otras maneras de justificar cómo debemos actuar y comportarnos con los demás. La primera que quiero considerar es la ética instintiva, nuestras intuiciones morales, que son innatas y que compartimos todas las personas, ya que la mente humana, pues ya sabemos que se formó hace decenas de miles de años, y sabemos que nuestros instintos morales actuales mantienen un sesgo heredado, que es el de ser un juez muy parcial, y que estamos predispuestos a culpabilizar de nuestros males al extraño, al grupo. Somos así. No hay más que ir a un campo de fútbol para comprobarlo. Otras éticas son las fundadas en dogmas y valores religiosos, que han corregido aquellas éticas instintivas innatas que todos los grupos empleaban en sus orígenes. Y en las democracias occidentales, en donde el ciudadano disfruta de libertad, este ha podido a lo largo de los años ir mejorando los valores que recibió de la religión cuando ésta era imperativa, de manera a ir, generación tras generación, mejorando los valores que se transmitían en la educación, configurando así sus específicas identidades culturales en las que se comparten y exigen sus propios valores. Son éticas más evolucionadas. En realidad es una ética utilitarista. En mi intervención del pasado 14 de junio, consideré de interés analizar dos cuestiones. ¿A qué se debían las enormes diferencias de progreso y de desarrollo existentes
entre los distintos países y si en aquellos momentos el mundo estaba yendo a mejor o a peor. Pues mi respuesta hace 9 meses fue la siguiente. Primero puse de manifiesto que las personas no se comportaban habitualmente siguiendo sus instintos, sino siguiendo los valores del grupo al que pertenecían. Y a continuación presenté mi tesis de que las desigualdades en el progreso y desarrollo existentes en el mundo se debían a las distintas calidades de los valores compartidos en cada país y a su nivel de exigencia, es decir, a su nivel ético. Ese gran paso de dejar de comportarnos según nuestros instintos ancestrales a hacerlo según los valores seleccionados y compartidos en nuestra identidad cultural, eso llevó su tiempo, pero ese progreso ético está en la base de nuestro éxito y de nuestro progreso. Por cierto, 4 meses más tarde de mi intervención, en octubre pasado, se concedió el Premio Nobel de Economía de 2024 a James Robinson de la Universidad de Chicago, a Simon Johnson y a Daron Acemoglu, ambos del MIT, precisamente por demostrar que las diferencias de desarrollo y progreso en el mundo se debían a las distintas calidades de las instituciones existentes en cada país. Ciertamente, me alegró que el Nobel se concediese a quienes se habían centrado en resolver una cuestión que yo también había juzgado de máximo interés. Entendí que los Nobeles centraran su estudio cuantitativo en el análisis de las calidades de las instituciones, por ser estas algo más objetivables que los valores. Pero habíamos abordado el mismo problema y habíamos encontrado la misma respuesta, dada la correlación entre la calidad de los valores con la calidad de las instituciones. Sobre la segunda cuestión, me pronuncié señalando que estábamos evolucionando a peor, por cuanto en los países democráticos ya no se comparten valores dentro de un mismo país, que es lo que de hecho había guiado hasta entonces el comportamiento de las personas en los países democráticos, impulsando así su progreso. Pues a partir de esta dramática ausencia de valores compartidos actual, nos vemos en la encrucijada siguiente. O nos guiamos por los instintos innatos otra vez, lo que supone un catastrófico retroceso en la civilización, o nos guiamos por la otra opción, la ética humanista racional, basada en que nuestro máximo interés y guía de comportamiento es el progreso de toda la humanidad. Podría incluir una opción más, la de asumir los valores de los países más avanzados, con éticas utilitaristas, pero esto es lo que acaba de fracasar. Pues bien, el abrumador crecimiento del populismo ha sido el termómetro, el síntoma claro de que las democracias estaban eligiendo guiarse por los instintos y no por la ética humanista. En efecto, los políticos occidentales, desde hace unos pocos años, adoptan un comportamiento populista, que exacerba esos instintos ancestrales que tenemos para, manipulando a las personas, conseguir el poder. Ahora pueden hacerlo sin trabas, porque los valores compartidos ya no son exigidos por las mayorías. Han desaparecido. Lo que queda es polarización y relativismo. Así pues, la situación actual de Occidente, desde un punto de vista ético, la podemos resumir de la siguiente manera. La educación en valores de la juventud en cada país, con el objeto de que esos valores bien contrastados se compartan, se practiquen, se mejoren y se exijan como procedimiento que conduce a la mayor exigencia ética y al progreso, ha perdido su eficacia. De hecho, ya no se comparten valores dentro de un mismo país. La educación ya no consigue sus objetivos. Un síntoma evidente de esto es la nula exigencia de ejemplaridad con que se selecciona a los representantes políticos, a quienes antes siempre se había distinguido por su mérito en representar los valores que la sociedad compartía. Sin este procedimiento de transmisión de valores y pautas de comportamiento exigentes, los populistas han conseguido hacerse con el poder, manipulando el comportamiento instintivo de la población. Esta degradación ética representa la vuelta a la selva, donde la confrontación tribal es lo natural. Todos los políticos saben hoy que ser populista es la manera más fácil de conseguir votos. Eso sí,
a costa de renegar de los principios, lo cual no resultará gratis. Así es como hemos llegado a la elección de Donald Trump por el votante estadounidense. El caso de esta elección no es una elección democrática más, entraña una diferencia cualitativa. En este caso, en la mayor democracia del mundo, se ha llegado degenerando a que los valores ya no importan, solo importa la tribu. ¿Cómo puede llegar una gran masa social a asumir el rechazo de sus propios valores en poco tiempo? Hay varios factores. Entre ellos están las penurias económicas derivadas de la crisis de 2008 y agravadas con la pandemia del COVID, la llegada de inmigrantes con valores distintos y los sentimientos de amenaza que suscitan en la población, el conocimiento científico que ha explicado cómo manipular la moral innata de los votantes. Es curiosa la fama que adquirió el psicólogo social Jonathan Haidt tras publicar en 2012 su revelador libro La mente de los justos, y cómo fue reclamado por los partidos políticos para dirigir las campañas electorales en Estados Unidos. Pasó de ser un desconocido a incorporarse a la lista de 100 personas más influyentes en el mundo. Con una población que se siente amenazada y unos políticos populistas que saben de su querencia innata a aceptar que la culpa es de los otros, el triunfo del populismo está asegurado. Trump no ha engañado a nadie. El votante de Estados Unidos ha respondido al eslogan, el MAGA, el Make America Great Again, con el que Trump se presentaba, diciendo que Estados Unidos es lo primero. Seguramente la mayoría podía entender que no era solo lo primero, sino que sería lo único que iba a importar en el gobierno de Trump. Y este lo ha dejado claro desde el primer día. Desde el primer momento, Trump, asumiendo la típica actitud victimista, muy populista, anunció que Estados Unidos estaba siendo maltratada por todo el planeta y que él se iba a encargar de darle la vuelta a la situación, utilizando su enorme poder de negociación, que ya sabemos que se basa en dos cosas: la imposición de aranceles comerciales, sin importarle el retroceso en el crecimiento económico que ello acarrea para toda la humanidad, y como decía Manolo Medina, y para ellos mismos, y la utilización de su enorme superioridad militar, que ya no será utilizada como gendarme altruista de la paz y el orden mundial, sino que se convertirá en una fuerza mercenaria en provecho de los intereses de su país, sin atender otros principios más que la rentabilidad material que pueda obtener con su uso. Trump ha sido la manifestación clara de que hoy en día los ciudadanos americanos ya no comparten los valores que hasta ahora compartían y que el populismo se ha impuesto por encima de los principios éticos basados en la razón. Qué claro tenía Mr. Trump que sus votantes no buscaban un líder ejemplar, cuando se permitió decir que a él lo votarían incluso si fuese sorprendido cometiendo un asesinato en Manhattan. Los valores ya no importan, solo importa la tribu. Ciertamente, la llegada del populismo no es exclusiva de Estados Unidos. Yo creo que ha sido una enfermedad muy fácil de contraer por las democracias, que promueven la diversidad de creencias y opiniones. Pero estas variadas e incluso contradictorias creencias y opiniones que afloran democráticamente se han considerado erróneamente como si fueran verdaderos valores, dignos de ser compartidos porque nos mejoran. No, esas opiniones que se manifiestan libremente no han sido debatidas ni analizadas en profundidad y operan a través de los medios a nivel de eslogan. Se publicitan sin haber pasado un mínimo control de calidad. Ahora, en cada país democrático, lo que existe en lugar de identidad cultural, compartida y exigida, es polarización y relativismo, abriendo paso al populismo. La desaparición de los valores compartidos en las democracias es la causa de la aparición del populismo y de la corrupción ética, y será también la causa de un retroceso en el progreso de la humanidad. El fracaso de la educación subyace en la aparición de esta degeneración ética. Mientras tanto, en la mayor parte del mundo donde no hay democracia, al no haber ciudadanos, sino súbditos, no han tenido que seleccionar, compartir y mejorar sus valores. Están a lo que diga el ayatolá o el autócrata que dirige y manda. En este contexto selvático actual, sin duda florecerán los conflictos en el que el fuerte atacará al débil y será más necesario que nunca saber cómo prevenirlos y evitarlos. Porque eso
es la antítesis del progreso de la humanidad. Es un ataque a los intereses de todos. El golpe de timón para salir de la crisis de inestabilidades que se avecinan, desde mi punto de vista, debe incluir estas actuaciones. Superación del fraude populista en las democracias occidentales. Debemos de ser muy activos en desenmascarar a los políticos que, sin más méritos personales que sus promesas de fáciles soluciones para problemas complejos, desean hacerse con el poder. Debemos conseguir que al menos los responsables que gobiernan los principales países asuman con rapidez y convicción una ética humanista para luchar contra los graves problemas que nos afectan. El Papa de Roma podría ser el encargado de esa importante misión por su prestigio y por la semejanza entre sus dogmas religiosos y los valores humanistas. Y en los valores que no coincida, como en la lucha contra la demografía excesiva, que en un contexto de pobreza perpetúa el subdesarrollo, no debe tener dificultad en actualizarse, admitiendo que es más ético alimentar y educar a 2 hijos que condenar a 10 niños al hambre y la miseria para siempre. Las creencias y tradiciones culturales en las que se basan esas enormes tasas demográficas son hoy día inadmisibles. Y necesitamos un rearme moral, por medio de una educación que asuma la convicción optimista de que la humanidad alcanzará un progreso sorprendente del que todos nos beneficiaremos. Esto debe constituir la esperanza de todos. Al igual que un buen cristiano es educado en la fe en su Salvador, que es lo que le confiere la esperanza. Si sabemos que necesitamos una ética humanista, la juventud deberá ser educada en la fe en un maravilloso futuro de la humanidad, que deberá ser considerada a nivel personal nuestra esperanza. Esta convicción abrirá los ojos de los ciudadanos para la práctica de la ética humanista por propio interés, basada en valores dignos de ese nombre. No podemos consentir que cuando mayores son los avances en el conocimiento científico y técnico de la humanidad, se malogre su progreso, deseado por todos, como resultado del retroceso ético. Y ya acabo, para decir que cuantos más convencidos estemos de las enormes perspectivas de ese potencial progreso que tiene la humanidad, más sensibles nos mostraremos ante los comportamientos que nos alejan de ese prometedor futuro. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a los 3 ponentes con 3 visiones claramente diferentes en sus objetivos y en sus desarrollos, pero de muy sumo interés todas ellas. Vamos a tener una primera fase en la que los 3 pues se pregunten o se respondan o se complementen y después pues damos vía libre para que cada uno exponga sus ideas. Manuel Medina, si quieres decir algo. Bueno, yo he oído con mucho interés las intervenciones de Juan Antonio Carrasco y Juan Jesús González, pero al mismo tiempo que los estaba viendo las últimas noticias. En este momento, la caída de las bolsas norteamericanas es cada vez mayor porque cada vez que Trump habla, bajan las bolsas. Pero luego hay una cosa contradictoria y es que, por otro lado, la ofensiva rusa en Ucrania se está desinflando. Al parecer, después de 3 años de guerra, Rusia ha perdido la posibilidad de agresión que había tenido con anterioridad, con lo cual es posible que la desintegración de la sociedad, del sistema occidental, sea compensado por la desintegración de la propia Rusia. Desde luego, los estados nacionales murieron en el año 45. La Segunda Guerra Mundial fue el fin de los estados nacionales. En Europa nos defendimos sobre la base de la OTAN, la ONU, la Comunidad Europea, con un liderazgo muy claro que era el de los Estados Unidos. Pero en este momento el director de la orquesta, que es el presidente Trump, está absolutamente enloquecido. Yo creo que ya debe ser una cuestión de tipo mental. A los 78 años ya le falla el cerebro, que en definitiva es una parte del organismo humano y que envejece como todos los demás, y está tomando una serie de decisiones que son absolutamente contradictorias. Incluso hoy he visto quejas por parte de Israel con respecto a la forma que es el mejor aliado que tiene Estados Unidos, con respecto al comportamiento de Estados Unidos. Es decir, que yo creo que en este momento la desintegración del bloque occidental no se puede resolver simplemente por actitudes nacionales.
No se puede resolver porque no es una cuestión nacional. Por mucho que haga España, incluso por mucho que hagan los Estados europeos, si no tenemos el apoyo de los Estados Unidos, estamos perdidos. Porque Estados Unidos ha dirigido la orquesta durante 80 años prácticamente. Y no se puede cambiar un director de orquesta de repente en medio de un concierto. Lo que se produce es una absoluta incoherencia, un barullo. Yo creo que es posible que la crisis sea tal, pero es que la crisis en este momento afecta incluso a Rusia, que era el enemigo declarado. Rusia en este momento debe estar en una crisis moral mucho más profunda que de la que hablo con Jesús con respecto a Europa Occidental y a Estados Unidos. Por lo menos en Europa hay una serie de valores defendidos y sobre todo en la Unión Europea. Hay una serie de personas que se preocupan por esto. Hay organizaciones que las defiendan. En Rusia ha desaparecido todo contrapoder al poder absoluto. Las iglesias ortodoxas rusas no están a la altura, están absolutamente desfasadas, con una situación preocupadas por temas que no tienen nada que ver con la situación actual, con lo cual, en mi opinión, la despolarización de la sociedad rusa es mucho mayor que la que se puede atribuir a las sociedades occidentales. Y dentro de las sociedades occidentales, yo creo que el nivel moral dentro de la Unión Europea es muy superior al de los Estados Unidos. Por ejemplo, en este momento, en medio de toda esta crisis, a los estados norteamericanos no se les ocurre otra cosa que recurrir a la ejecución por fusilamiento. Es decir, que manteniendo la pena de muerte que hemos suprimido en Europa, los Estados Unidos la han recrudecido con formas absolutamente brutales. Lo que estamos en este momento, por tanto, son con manifestaciones de brutalidad por parte de algunas de las principales potencias, empezando desde luego por Rusia. Rusia es el país más brutal del mundo en este momento, no reconoce ninguna libertad individual, no reconoce ninguna libertad de pensamiento, no hay ningún movimiento espiritual o cultural en Rusia que en este momento lo pueda haber, mientras que por lo menos en el mundo occidental nos planteamos las preguntas que se han planteado con Jesús González y demás. Son las preguntas que nos planteamos todos los europeos en este momento. Es decir, que Europa tiene, yo diría que comparando con la situación de Grecia, las guerras médicas, cuando el gran imperio Meda, el gran imperio persa se enfrenta a a las pequeñas ciudades griegas divididas, las ciudades griegas tenían por lo menos una serie de valores, la filosofía, la ética, las nuevas concepciones, que permitió que Grecia se impusiera con respecto con respecto hasta que llegamos con Alejandro a que fue la era helenística, que fue un gran momento de la cultura occidental. Por lo tanto, yo espero que en medio de toda esta desolación, Europa pueda actuar como guía en un momento en el que tendrán los americanos que cambiar el liderazgo. O sea, evidentemente Trump ya no está calificado para seguir dirigiendo la nación norteamericana y mucho menos la Confederación de Estados. Con lo cual yo parto de la base de que habrá pronto algún tipo de cambio en Estados Unidos. Yo confío en que el sistema norteamericano de frenos y contrapeso, el Poder Judicial, el sistema de poderes independientes, haga que en un momento determinado Trump desaparezca de la escena y aparezca alguna persona que tenga la mayor capacidad que lo tiene Trump. Y por otro lado, yo confío también que si Rusia sigue por esta deriva, también en Rusia se plantea un problema de reestructuración del poder y que Putin desaparezca de la escena política porque es uno de los personajes más nefastos, más inmorales y más peligrosos que he conocido. Por tanto, hablando de moral, yo creo que en este momento la moral está en Europa. Estados Unidos ha tenido flaquezas. Yo espero y creo que esta Europa dividida de 26 estados con escasos medios militares, si sobrevive a la última invasión rusa, y creo que puede sobrevivir, puede convertirse en guía para lo que sea el futuro de la humanidad. No pretendemos sustituir a los Estados Unidos, pero sí creo que podríamos influir para que Estados Unidos rectifique y, asuma, y tenga una dirección o asuma una dirección que sea más responsable que la actual. Acabo, por tanto, con esta nota de optimismo en medio del pesimismo generalizado. Muy bien, Juan Antonio, tienes la palabra. Abre el micro, abre el micro. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, he escuchado muy atentamente a nuestros dos ponentes y con Juan Jesús pues coincido en muchas cosas porque lo que llevamos dentro todos y creo que esta academia, por ejemplo, es el factor moral, ético y la confianza en la humanidad. Y luego, pues, lo que acaba de decir Manuel, pues también, porque efectivamente hay una idea generalizada de que todos los políticos en Europa son populistas, porque efectúan o gobiernan de acuerdo a las sociedades y no como líderes, que ese es el gran problema,
que falta liderazgo en la Unión Europea desde hace mucho tiempo, igual que falta liderazgo en Estados Unidos y no hay liderazgo en Rusia porque lo que hay es un Estado autócrata en todos los sentidos. Por lo tanto, indudablemente los valores se han ido degradando durante muchísimo tiempo. Indudablemente la educación y imbuir en las mentes infantiles esos valores y esas realidades y la historia de lo que es el mundo, pues se ha olvidado y así nacen estas sociedades que no tienen nada que ver con las de hace 3 o 4 décadas. ¿Rusia se desintegrará? Pues yo tengo mis dudas que se desintegre mientras no cambie Putin, porque el que levanta la mano, pues se queda sin mano. Entonces, solamente con eso, pues es lo que está pasando. Indudablemente, tiene muchos problemas, una economía de guerra, pero también tiene muchos recursos y tiene un vecino al lado que tampoco lo va a dejar caer, como no lo va a dejar caer Estados Unidos. Y en ese sentido, pues así le va a Ucrania y así nos va a los europeos. Eh, Hubo una palabra, una frase que a mí me llamó la atención cuando era muy joven, en el sentido de que no hay que dormirse en la historia y en el pasado y sacar consecuencias o añorar tiempo pasado, porque el pasado debía ser un trampolín y nunca una cama. Y a mí me da la impresión de que nos hemos vuelto sociedades muy cómodas, donde papá Estado proporciona lo que puede, paga lo que interesa y actúa pues con un populismo completo. Entonces, ese así no se va a ningún lado. Europa como vida del bloque occidental, mucho tendrá que cambiar la sociedad y sobre todo las juventudes que están ahora mismo en Europa para que sea una guía en todo en ese bloque occidental que parece ser que está dejando Estados Unidos. Pero llamo la atención sobre un punto que ha hecho Manuel. Dice Estados Unidos ya está fuera de ese liderazgo y tal, pero es que no viene de ahora, esto viene ya de hace mucho tiempo. O sea, desde Obama para acá hemos visto una decadencia de valores en Estados Unidos, que creo yo que es una de las consecuencias que este señor Trump esté ahora mismo en la presidencia. ¿Que la bolsa sube, la bolsa baja? Indudablemente. ¿Que no afecta a la economía? Indudablemente, pero que quizás tengamos que esperar 2 años a que la sociedad americana vea lo que está pasando o entienda lo que está pasando o se convenza de lo que está pasando para un cambio de liderazgo en Estados Unidos. Muy bien, pues muchas gracias. Juan Jesús, cierra esta primera serie. Sí. Pues eh, yo quisiera decir que no conviene confundir nuestros deseos con las expectativas reales de lo que puede suceder, que desde luego son incertísimas. Hoy mismo he leído en la prensa que los millonarios acuden al rescate de Trump en el Canal de Panamá y la sociedad china que manejaba los puertos a ambos lados del Canal de Panamá ha salido corriendo y ha vendido a fondos de inversión occidentales las posesiones que tenía allí. Es decir, es que vivimos en la ley de la selva. Ese es el gran cambio que vamos a vivir y de eso no cabe esperar nada bueno, nada más que conflictos y atentados contra los intereses de todas las personas, porque esto es la ley de la selva. Y es lo que yo he querido reflejar en mi exposición, que los políticos han aprendido que para ganar las elecciones hay que tener comportamientos populistas, porque es así a lo que reacciona el cerebro, la mente que nosotros tenemos. Entramos al trapo enseguida que nos dicen que vamos a estar mejor en cuando ataquemos al vecino porque es el que tiene nuestra culpa. Y eso es muy fácil de asimilar por la mente, es la querencia que tenemos. De manera que ha sido un retroceso brutal la desaparición de los valores que tanto trabajo han costado y han costado trabajo y se ha hecho a través de la Iglesia que obligaba a creer sus valores. Ahora, sin nadie que obligue a nada, no hay quien le gane a los populistas. No hay quien le gane a los populistas. Yo lo veo
pues negrísimo el panorama. De manera que yo, que me creía que era un optimista, me he convertido en un pesimista ante la situación que estamos viviendo. Muy bien, pues vamos a empezar ahora una serie. Todo el que quiera participar, bien preguntando sus ideas, por favor, sed lo más breve posible para que todos aquellos que quieran hablar antes de que finalmente pues los ponentes pues den las últimas palabras. A ver, ¿quién levantáis la mano, por favor? Roque, Roque, abre el micro. Digo que aparte de felicitar a las tres personas que han intervenido, a Manuel, a Antonio, Juan Jesús, también felicitarnos quizás porque ha sido este un día, a mi juicio, muy interesante, ¿no? Con unas visiones bastante complementarias unas con otras, y a mí me parece que ha sido quizás una de las sesiones más interesantes desde el punto de vista, ¿eh? Yo quería hacer algunas reflexiones y algunas preguntas, empezando por Manuel, que fue el primero que intervino. La primera pregunta que le haría a Manuel es: ¿mantendrá Rusia su posición actual en una era post-Putin? La segunda cuestión, ¿podría Europa sustituir a Estados Unidos en lo que hoy es la USAID, en la ayuda americana internacional? ¿Podría Europa montar algo parecido a eso? Son las dos preguntas para Manuel. No sé Muy si bien. quieren que haga las preguntas a los otros dos o No, al final. Ahora Vale, vamos a dejar que vale. hablemos Entonces la todos. pregunta es para Juan Antonio. Eh, Yo creo que el problema, como decías antes muy bien, es que Europa no tiene valores, no tiene nada en común. Pero es que hay una cosa que yo no sé si va a pasar en Europa también, con el tema del armamento. Primero, que no sé si van los países a rearmarse cada uno por su cuenta o bajo un formato común, digamos, de estructura militar y componentes militares. Primera cuestión, ¿no? Pero la segunda es que tenemos un ejemplo próximo. ¿Qué ha pasado con Corea, con los combatientes coreanos en Rusia? Que no se entienden. Tienen un problema idiomático básico, no se entiende. Mi problema es la pregunta que viene entonces para Juan Jesús: ¿puede Europa montar sobre un montón de idiomas y demás, aunque el inglés sea previamente compartido, unas fuerzas operativas realmente operativas de esta forma? Eso se ha contemplado en algunos planteamientos militares. La diversidad, no solamente digo de sistemas militares, sino incluso de comunicaciones, ¿no? Y luego a Juan Jesús también quería hacerle un par de comentarios, ¿no? Yo estoy de acuerdo, incluso David, me parece curioso la definición de dos éticas, ¿no? La ética, la ética instintiva y la ética humanista. Lo que no estoy ya tan de acuerdo, Juan Jesús, quizás, es que nos olvidemos de la ética instintiva. Es que esa existe, nos guste o no nos guste. Yo creo que lo que hay que hacer sería compaginar las dos. Digo esto porque me da la impresión de que todo este mundo woke, toda esta perversión de muchos conceptos instintivos, en gran parte, ha sido la palanca de Trump. Es más, Putin argumenta que es el defensor de los valores occidentales. Y hay partidos como en ese caso vos, que van por ese camino. O sea, yo creo que hemos perdido, hemos roto con nuestra parte, digamos, animal, por decirlo así, que tiene sus propios valores y sus propias reglas de juego. Y eso no lo permite las sociedades, no se los puede permitir ese lujo, ¿no? Yo creo que tú me comentabas antes que la base está en la educación, y yo estoy completamente de acuerdo. La cuestión es: ¿qué educación? ¿Qué educación? Porque lo primero que hace cualquier poder dictatorial es controlar las escuelas, claro, para reeducar, quieren, ¿no? Así, ¿cuál sería la educación universal que nos haría a todos unos humanos? Bueno, pues un desarrollo humanista, ¿no? Y ya termino solamente con en fin, una cuestión particular. Recuerden que yo di una charla un día diciendo que, hablando del nuevo orden mundial como suma de desarrollo sostenible a pequeñas escalas, una de esas pequeñas escalas, a mi juicio, es Europa. Europa es una zona del mundo donde puede haber un desarrollo sostenible, es decir, donde puede solucionar las necesidades a sus habitantes mejor que nadie. Y eso tampoco se está enfocando así. En fin, con esto termino y enhorabuena a los tres y espero escuchar con mucho interés las opiniones de todos, ¿eh? A ver, Joaquín Gironella, ¿habías pedido la palabra? Sí, sí, sí. Muy buenas tardes y enhorabuena a los ponentes por esa interesante charla tan actual, ¿no?, en estos momentos, ¿no? Yo quisiera hacer algún comentario y reflexión sobre esos temas.
Me choca mucho porque se habla mucho de Europa, o hablamos mucho de Europa, pero el que está enfrentado con Rusia es la Unión Europea. Para mí son dos conceptos diferentes, porque hay mucha gente que se siente europea, pero no se siente en la Unión Europea. ¿Eh? Es una cuestión semántica a tener en cuenta. El conflicto está, yo diría, con la Unión Europea y con Rusia o con el mundo occidental, le sé como se quiera. A mi modo de ver, la situación actual que estamos hoy en día viviendo en el mundo occidental, para mí es el resultado. Es el resultado de esos 40, 50, 80 años que hemos tenido pues, una serie de políticos, una sociedad que ha ido modificándose, que ha ido cambiando, que ha ido mutando, llegando a lo que somos ahora. Somos el resultado, somos una consecuencia. Que estamos en un punto de inflexión, por supuesto. ¿A dónde iremos? Yo personalmente no lo sé. Me imagino que son situaciones casi imposibles de adivinar a medio o largo plazo. Lo que sí tengo bastante asumido personalmente, y puedo equivocarme, es que tenemos una enfermedad que es un exceso de felicidad en nuestro mundo occidental y en Europa, ¿no? Hay generaciones de gente joven pues, que se piensan que siempre siempre la vida ha sido de esta manera, ¿no? Que todo sale de los árboles, por decirlo así, ¿no? Que si quieres un billete de 500 euros, pues veas, lo recoges y ya está, ¿no? Este exceso de felicidad yo creo que es a consecuencia de una anestesia que se ha ido produciendo a lo largo de los tiempos en nuestra sociedad que nos ha impedido pues, de ver cómo es la realidad. Y esta anestesia para mí se ha ido realizando mucho y mucho con este consumismo, con esa banalización de nuestra vida, de nuestro entorno, ¿no? Y este consumismo, pues, es la arma que está dejando ahora, pues, a gran parte de la población, pues, muy, muy inerte y viviendo en una zona de confort que te hace casi inmune o te hace muy insensible a la cantidad de problemas que hay ahora en este momento en el mundo, que realmente son serios e importantes. En fin, yo entiendo de que el tema psicológico es muy importante. Y aquí termino. Cuando oigo a los políticos que dicen hemos de hacer más pedagogía, yo entiendo que lo que están hablando es de condicionar más a la mente humana, de manipular más a la mente humana. Muchas gracias. Bien, no veo otras manos. Fernando. A ver, Fernando Vidal, Fernando Vidal. Sí, perdón, ahora. Ya nuestro teniente general nos advirtió hace ya unas cuantas conferencias, cuidado con Trump. Bueno, no es la pregunta esa. El problema o la solución, todos hablamos de Europa, pero no hablamos de Turquía. Turquía tiene una posición geoestratégica extraordinaria y creo que no está con Putin. ¿Qué opinan los conferenciantes sobre Turquía? Nada más. Muchas gracias. Muy bien. Marcelino, creo que quieres hablar. Marcelino, abre el micro. Procura ser breve, pero abre el micro. Tienes que abrir el micro, ¿eh? Bueno, no sé si mientras tanto quiere hablar alguien. Domingo, creo que quieres hablar, ¿no? Pues venga, abre el micro. Procura ser breve. Bien, yo considero que las estrategias individualistas, incluso egoístas, internacionales, eh, son las que muchas veces las que crean las guerras por sus propios intereses, buscando algo. Quizás los americanos buscando las tierras raras de Ucrania, pero también tenemos a Macron por el mismo lado, fomentando las mismas cosas. Y entonces, durante un tiempo, hemos estado bajo el paraguas de la OTAN. Después de la URSS, pues, ha sido bueno para Europa.
no hemos tenido que gastar mucho en armamento, pero hemos estado siempre bajo el paraguas de los Estados Unidos, un tanto ninguneados, no hemos intentado nada. Ahora se crea una guerra en Europa que lo que ha hecho es debilitar a los europeos, enfrentarnos frente a los rusos, y se hunden nuestras economías, etcétera, y los Estados Unidos incluso hasta nos venden el gas ruso a mayor precio. Ahora en esta situación se retiran los americanos porque, vamos a ver, ellos han sido los matones con su OTAN, han puesto el orden mundial y han dedicado muchos recursos a armamento, mientras otras naciones pues han dedicado sus recursos al crecimiento, a la investigación, al desarrollo, y es una forma también de dominar. Entonces los Estados Unidos no pueden seguir con esa política de gasto y quieren hacer lo mismo que nosotros, desarrollarse. En cambio, Europa nos tienen enfrentados, gastando mucho dinero, etcétera, y no vamos a levantar cabeza. Entonces crean un estado de confrontación. Pero vamos a ver, ¿alguno de nosotros tiene algo contra los rusos? O sea, ¿tenemos enemistades contra los rusos o los rusos tienen enemistades contra nosotros? Creo que lo lógico y lo racional sería que en vez de confrontación hubiera coalición entre nosotros, ¿sí? Que no estuviéramos rearmándonos hasta los dientes, porque sería una especie de carrera armamentista de gasto de recursos y mientras tanto, pues no estaríamos desarrollándonos, o sea, iríamos retrocediendo. Mientras que por otro lado, y creo que hay posibilidades de coalición, pues por intereses de ambos, ¿sí? Y entonces podríamos formar un bloque fuerte y cosa que no les interesa quizás a otros grupos. Quieren hundirnos, meternos en guerras, en carreras armamentistas, y para que no seamos nadie y ellos seguir manteniendo el liderazgo. En este sentido Muy sería, bien. A ver, voy Marcelino, terminando, o sea, puedes sería abrir ya el micrófono? partidario de promover la coalición en vez de la confrontación. Ah, muy bien. A ver, ¿alguien más? Que veo que Marcelino no puede abrir el amable, Esto, amable, yo quería hacer un pequeño, amable. sí, espero que se me esté escuchando. Sí, te oímos, te oímos. La carrera que nos han metido armamentística es una carrera digamos, de medio y largo plazo, no inferior a 10 años y puede ser incluso mayor, ¿no? Más que nada para equipararnos tecnológicamente a las dos potencias militares que, aparte de los Estados Unidos, también Rusia y China, por otro lado, están en un desarrollo muy sensible, muy notable, quiero decir. O sea que Europa en ese sentido necesita 10-15 años. Todo esto, bueno, pues es una estrategia, es un planteamiento que puede ser aceptado o no, pero la realidad es el hoy, y el hoy se llama Ucrania. Entonces, la solución de Ucrania no pasa por un ejército europeo, la solución de Ucrania no pasa por una estrategia a 10 años, la solución de Ucrania tiene que pasar por una estrategia y por unas decisiones que se tienen que tomar a muy corto plazo. Y yo veo que las reuniones de los mandatarios europeos que se reúnen en Londres, que se reúnen en Bruselas, bueno, en Londres me refiero últimamente, incluido Canadá, ¿no? Se reúnen en Londres, en Bruselas, los planes de Macron, en fin, los veo un poco fuera del día a día. Lo que hacen falta soluciones para hoy y todo lo que se está planteando son soluciones que están muy bien valorar, pero son de medio a largo alcance. Nada más.
Muy bien. No sé, José Luis, si has levantado la mano. José Luis de Castro. ¿Eh? Tienes que abrir el micro, ¿eh? Uy, ahora creo que he entrado. Soy A ver, Marcelino. Marcelino. Venga, Marcelino, Sí, porque José Luis no lo abre. ya. Sé breve, Yo por veo favor. un breve. Es Sí. una sesión para el optimismo. Evidentemente tenemos unas formaciones humanistas en Europa, las estamos defendiendo en Ucrania. La dignidad del presidente de Ucrania ha sido impecable, maravillosa, y dentro de estas guerras de negocios, pues hay un valor. Eh, Tuvo una dignidad. La dignidad también es un valor a destacar en el presidente de Ucrania. Y yo me habéis hecho ser optimista, porque estáis manifestando que el problema sigue, pero la dignidad de las personas se ha manifestado. No quiero entrar en más cuestiones. Muy bien. José Luis, querías decir algo, ¿no? No, muchas gracias. No, no. Ah, bueno. Bueno, pues entonces yo no veo más manos, así que vamos a cerrar con los ponentes. Manuel Medina, ¿no? Bueno, mientras Dinos estoy las últimas escuchándoles, estoy palabras viendo las últimas y que noticias. supongo que muy pronto tenemos que volver a vernos. No, es que las últimas noticias son mejores. Por un lado, la Bueno, ofensiva rusa se está desinflando. Los ucranianos están resistiendo bien. Por otro lado, Trump y Rubio han hecho declaraciones en el sentido de que pronto volverán a dar inmediatamente probablemente ayuda a Ucrania otra vez. Así que es posible que el terror que hemos tenido en las últimas horas ha sucedido por una rectificación norteamericana. Yo creo que la propia dirección norteamericana se está dando cuenta de sus errores y que para salir a Estados Unidos de la situación en la que está hoy, en la que se están hundiendo las bolsas, necesita necesariamente la ayuda de los países europeos, incluyendo Ucrania, incluyendo todos estos países que Trump había, diríamos, olvidado. Por tanto, comparto el optimismo de Marcelino. Creo que Europa en este momento es una... Bueno, tengo delante 25 personas que yo creo que ninguno es plutócrata, ni ninguno está implicado en nada y estamos preocupados por estos problemas. Pero que las noticias que estamos recibiendo a última hora son mucho mejores en cuanto que me da la impresión de que precisamente a raíz de la crisis de los Estados Unidos, la soberbia norteamericana se viene abajo y que se dan cuenta de que solamente pueden sobrevivir si apoyan a los Estados europeos, incluyendo Ucrania. Acabo por con esta nota pesimista a última hora. muy bien. Juan Antonio. Bueno, Trump es un negociante, el equipo que tiene son negociantes, la economía se la conoce muy bien, la estrategia no se conoce nada, la historia no se la conocen y moral no creo que tengan ninguna, porque realmente yo creo que los americanos efectivamente en los últimos días pues han hecho manifestaciones, pero son manifestaciones puntuales, etcétera, etcétera, y no sé yo. Pero bueno, lo dejo caer ahí porque no me fío de Trump, ni me fío de Putin, ni de uno ni de otro, ni lo que están organizando por medio que no nos enteramos. Que Rusia esté perdiendo la ofensiva, yo esa noticia la tomaría con la debida precaución porque puede ser una fake news. Tiene avances grandes en la zona del Kursk y luego tiene un terreno ganado que no se le va a devolver en la vida. Esto está más claro que el agua, porque eso no hay quien lo cambie. Sobre lo que comentaban de los ejércitos, el rearme europeo, la cuestión está que hay un dicho que es importante expresar. Las capacidades complementarias que tiene España, por ejemplo, su amenaza al flanco sur, no son las capacidades complementarias de la Unión Europea, ni las capacidades complementarias de la Unión Europea son las capacidades complementarias de la OTAN. Con esto quiero decir bueno, que se ha visto claramente cómo cuando la inteligencia americana, cuando se quita, pues pasa lo que pasa. Y los misiles ya no, o los drones o los cohetes ya no van donde tienen que ir, el targeting no se puede hacer,
Pero no solamente eso, es que los resultados tampoco son viables de conocer porque no tienen medios para conocerlo. Ese es el gran problema. Tanto el Reino Unido como Francia dijeron que, bueno, vamos a dar una inteligencia. Estamos años luz de los sistemas y sensores americanos porque la tecnología que tienen los sensores americanos no la tienen otras naciones. Por eso están donde están y abusan de lo que tienen que abusar cuando quieren. Y eso es así. Eh, los intereses de Estados Unidos van ahora mismo en otra dirección y los intereses comerciales van a la zona del Pacífico y si no, pues los últimos momentos que están ocurriendo en Taiwán. Los intereses en Europa, pocos, pocos. Porque, bueno, nos tienen cogido por muchos sitios y eso es importante conocer. Cuando se ha dicho si de alguno de nosotros tenemos enemistad con los rusos, ninguno, yo creo que ninguno, pero los rusos sí que la tienen con el derecho internacional y el derecho humanitario. Porque lo tiene su presidente y porque ese régimen está haciendo lo que está haciendo. Y no nos engañemos. Si Ucrania cae, posteriormente caerán otros países en los alrededores de Rusia. Y nadie podrá decir nada porque no hay quien actúe contra una nación como Rusia. Por lo tanto, sí es verdad que lo que estamos haciendo ahora en Europa de un rearme, efectivamente eso va a medio y largo plazo. Pero a corto plazo, indudablemente, la ayuda a Ucrania se ha cortado. Y la ayuda en un frente donde hay 700.000 rusos, pues implica que lo que menos importa son las bajas y sí los resultados. Y los resultados son llevarse más terreno y llegar a unas negociaciones humillando a la otra parte. Y recordando que ha sido él el invasor, no han sido los otros. Bueno, pues yo con esto creo que esto, pero yo hay una cosa que destacaría. Las reuniones de los mandatarios europeos, poner, por ejemplo, los soldados en Ucrania, unos que sí, otros que no. El rearme y los medios de sacarlos, unos que sí, otros que no. El subir los porcentajes de gastos armamentísticos para tener algo parecido a lo que Estados Unidos tiene ahora mismo desde el punto de vista de poder disuadir, pues cada uno a lo suyo y Europa, mientras tanto, navegando a la estima. Por lo tanto, pues bueno, creo que necesitamos otro tiempito, presidente, para reunirnos otra vez porque esto se está complicando cada día más. Y yo agradezco los brotes de optimismo porque me preocupa la situación actual y ojalá llevéis razón de que esto se está apaciguando. Pero no me fío del otro lado del Atlántico ni un pelo. Juan Jesús, Sí, pues, a ver, Roque Calero me ha hecho dos preguntas. Una sobre la ética intuitiva, sobre los instintos. Y, y mi tesis es que las personas tenemos una mente configurada para otras circunstancias muy distintas. Y la prueba de que eso no funciona es de que ya no hay países que se rijan por una ética de instintos o intuitiva. Realmente han habido cambios y han llegado ayatolás con su religión modificando su instinto. Lo que no cabe duda es que la mente humana es muy manipulable, si sabes manipularla. Y eso es lo que está pasando ahora, que se está manipulando porque es que se ha puesto de manifiesto el know-how de cómo manipular a las personas, cómo hacerla que te voten. Es decir, y nos ha preguntado Domingo, ¿qué enemistades tenemos con los rusos? ¿Qué enemistad tiene un ruso con un ucraniano? Ninguna. Lo único que tiene es una mente manipulable que tiene uno de sus principios que le subyuga y le encanta acudir a la lealtad al grupo. Hacer caso, someterse a la autoridad del propio grupo. Es decir, así estamos hechos, porque nos hicieron así hace decenas de miles de años y seguimos siendo así. Culturalmente se puede sobrepasar y decir, bueno, con la educación, y me has preguntado qué educación, Roque, qué educación. Claro, yo lo de la educación no puedo explicarlo ahora en 5 minutos. Yo te remito al discurso
de ingreso número 111, que es el que di hace un año ahora, porque ahí le dedico una hora a explicar por qué cada uno de nosotros tiene un interés primordial en el progreso de la vida humana, pero a nivel personal y físico. Es decir, si todas las personas tuviéramos claro que cualquiera que atenta contra el otro, porque se lo diga su presidente populista, por lo que sea, está atentando contra los intereses, lo que queremos todas las personas del planeta, y te diría más, y las que ya murieron y las que van a nacer, está atentando contra el progreso de la humanidad que nos incluye a todos. Si eso se asumiera culturalmente, viviríamos en otro mundo en el que necesitamos vivir. Pero eso, claro, con los tiempos que la humanidad funciona y tal, pues habrá tiempo para que se llegue a eso, porque la humanidad va a progresar mucho. Esa es mi tesis, que la humanidad tiene una capacidad de progreso pues maravillosa y brutal. Pero debemos ser conscientes de eso porque en eso debemos poner nuestra esperanza y defender nuestros intereses por encima de todo. Pero yo te remito al discurso ese 111 porque ahora en minutos no puedo profundizar en qué tipo de educación. Una educación que no sea inventada porque con modas o con lo que sea, sino que responda a los intereses más profundos de toda persona humana. En eso tenemos que ser educados. Y porque si lo que más nos interesa es el progreso de la humanidad, está claro lo que hace adelantar la humanidad y lo que va para atrás. Pero incluso a nivel de comportamiento personal. Es decir, el comportamiento de un funcionario, por ponerte un ejemplo aquí en España, de un funcionario que no pega ni golpe, eso es inadmisible si se tiene claro que estamos por el progreso de la humanidad. Es decir, nadie va a solidarizarse con ese. Es decir, eso es un cambio realmente de ética y es la que necesitamos. Y hay países que están mucho más adelantados que nosotros en eso. En eso no somos líderes, desde luego. Y nos queda mucho por avanzar y mucho por adelantar. Bueno, yo no sé responder a muchas preguntas que nos han hecho aquí. ¿Cuál es la solución en Ucrania para allá? ¿Qué ha hecho Amable? Sobre la dignidad, pues sí que podría hablar, pero en fin, no creo que sea yo la persona más indicada. Ni qué pasa con Turquía, me parece una gran pregunta que yo desconozco, pero ahí ha quedado en el aire, una pregunta muy bien hecha. Gironella ha preguntado sobre la juventud, que le gusta la vida fácil. Yo creo que la vida fácil no es criticable. Lo que es criticable es la falta de responsabilidad con ese principio ético de entender que la vida de uno es una oportunidad para ayudar a que la humanidad progrese. Si eso se tuviera claro, pues oye, que la gente viva muy bien y lo disfruta mucho y progresemos todos mucho. Eso es lo que yo desearía. Muy bien, pues yo creo que sí hay una conclusión muy clara, y es que podemos felicitarnos todos por cómo hemos puesto de manifiesto los valores que tradicionalmente decimos que deben fluir en las academias. La libertad, la llamada a la inteligencia, la responsabilidad, el respeto a las ideas de los demás y la idea de la excelencia en el diálogo, en la búsqueda de la verdad. Pues nos felicitamos, si os parece, y como han pedido los ponentes por una parte y prácticamente todos los que estamos aquí, procuraremos tener una pronta nueva sesión, dado que los terremotillos o terremotazos van a seguir al gran volcán que se nos ha disparado. Muchísimas gracias a todos, enhorabuena y que nos felicitemos.